Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos hoy martes, iniciando esta formación de Guerreros para Cristo de la comunidad de hombres de Victoria de San Diego, de la Unión de Tres Ríos de Costa Rica. Es un honor poderle servir de esta manera al Señor. Y qué más, reunidos aquí virtualmente, ¿verdad? Conforme a esta pandemia, así nos lo permite el Señor. Y por eso voy a pedirles que me acompañen con mucha devoción, invocar al Espíritu Santo para que tome control de esta formación que hoy iniciamos. Va a ser todos estos siguientes martes, siendo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, bajo la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, su amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, bajo la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, su amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, bajo la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, su amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy tenemos, primeramente mostrarles qué es el movimiento en sí en Victoria, ¿verdad? Cómo está compuesto, cómo funcionan los diferentes ministerios, ¿verdad? Y lo principal es la razón del ser del servidor. Y es por eso, voy a compartir aquí la pantalla. Ok. Entonces vamos a iniciar esta noche con un interrogante. Y es aquí donde voy a invitar a por lo menos unos 3 hermanos que nos dé su propia definición, ¿verdad? Que entienden que, bueno, ¿quién es un servidor de Cristo? ¿Verdad? Entonces vamos a abrir un pequeño espacio, ¿verdad? Alguno que quiera compartirnos qué entiende quién es un servidor de Cristo. Puede levantar la mano y abrir el micrófono, Francisco. Puede encender el micrófono. Ok. Bueno, ok, listo. Buenas noches, hermanos. Perdonen ahí que tome la palabra inicialmente, pero bueno, le comentaba a algunos hermanos ahí del consejo en días pasados que precisamente hoy tengo una formación que me consiguió el movimiento a través del Consejo Central, pero es con la conferencia episcopal y es sobre teología. Entonces, lamentablemente yo nada más los acompaño sin el arranque de la reunión. Los dejo en muy buenas manos, hermanos de todos los hermanos ahí, servidores. Y particularmente de Michael, que va a llevar la temática del día de hoy. Así que ahorita me ven que me desconecto, pero es precisamente por eso, porque tengo esa formación. Son solo 4 formaciones a lo largo de un periodo corto de tiempo, entonces tengo que, lamentablemente no tengo chance de estar toda la reunión.
Ok, ¿qué es un servidor? Bueno, ustedes me han oído constantemente y de hecho el nombre por el cual llamamos a este grupo es guerreros o soldados en Cristo. Ok, creo que todos tenemos una definición clara de lo que es un guerrero, ¿verdad? O un soldado. Entonces, son personas que se forman para un fin en específico, pero ese fin, los medios justifican ese fin, ¿verdad? Y ese fin es morir por una razón, ¿verdad? Usualmente el soldado muere pues por su país, por su patria, por una ideología, pero nosotros tenemos la oportunidad de morir por quien realmente vale la pena, ¿verdad? Por quien murió por nosotros. Y no estoy hablando de morir en forma literal, ¿verdad? Aunque ciertamente sabemos que los primeros cristianos murieron en forma literal, ¿verdad? Pero se trata de ir con todo por Jesús, ¿verdad? Por nuestro Dios, por sus mandamientos, por sus ideales, por todo aquello que nos enseñó. Entonces, para mí, un servidor es eso. Un servidor es un guerrero, es un soldado, es el que está dispuesto a todo. Es el que está siempre, y recuerden que los soldados no solo están al final, al principio del batallón, también están al final, y es más, cumplen las mismas funciones. Algunas de ellas son más importantes, incluso los que se quedan atrás cumplen funciones más importantes que los que están de primero, porque los de primero todavía pueden robar un poco de protagonismo, pero nosotros los servidores somos los últimos en servirnos, valga la redundancia, ¿verdad? Somos los últimos, la última fila de ese batallón, ¿verdad? Los que estamos dispuestos a entregar todo por Jesús. Eso para mí es un servidor. Gracias, hermanos. Buenas noches. Ok, Francisco, muchas gracias. ¿Algún otro hermano que así brevemente pueda dar su propia definición, una definición muy personal? Si no, entonces continuamos. Bueno, ok. Continuamos entonces. Dice que un servidor, que es un servidor de Cristo, lo vamos a reforzar según lo que nos dice la palabra en Mateo 20:28, y dice textualmente: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, un servidor de Cristo, lo vemos también en Gálatas 1:10, que así se define el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas: antes había presentado como apóstol por voluntad del Señor. Dice que ambos términos, apóstol y servidor, están unidos, no pueden separarse jamás. Son como dos caras de una misma moneda. Quien anuncia a Jesús está llamado a servir, y el que sirve anuncia a Jesús. Entonces, servidor es sinónimo de apóstol. Entonces, para que vayamos ejemplificando de una manera más clara, ¿verdad?, ¿qué es un servidor? Y todos conocemos cuál fue el servicio que dio los apóstoles, los 12 apóstoles. Fueron seguir ¿a quién? A Cristo. Cristo vino a enseñarnos, ¿verdad? Vino él a servir, no a ser servido. Como diciendo, si yo pude hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. Y él vino aquí, aparte de salvarnos, dar su vida por nosotros, vino a dejar un legado. Es ese apostolado. Y es a partir de ese apostolado es donde funda la iglesia. Entonces, aquí, Dios no necesita gente perfecta, sino dispuesta. Mis hermanos, en muchas ocasiones en redes sociales hemos visto esta frase:
¿verdad? En su momento tal vez nos causó gracia o risa, pero es cierto. Los templos no son un museo de santos, son un hospital de pecadores. Si estamos ahí es porque necesitamos del Señor y todos necesitamos del Señor. De una u otra manera, necesitamos del Señor. El único perfecto es el Señor. Y es por eso que en el servicio Él no quiere servidores perfectos, sino servidores que estén dispuestos a servirle según su voluntad. Entonces a ello nos lleva, ¿cuáles son las características de un buen servidor? Y es que el Señor, Él es perfecto y Él quiere toda la perfección, no a medias. ¿Sí o no? No a medias. Él vomita los tibios. O somos o no somos, como decimos terrenalmente. Entonces, ¿cuáles son las características que necesito tener yo para ser un buen servidor? Un discípulo. Y dice, el fruto del Espíritu es amor. Vea que es lo primero, amor, está de primero. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas que no hay ley. No hay ley que vaya en contra de todo eso. Estas son las características que tenemos que tener todos para ser buenos servidores. Y vea que el número 1 casi que abarca todo. Amor. Jesús vino aquí a la tierra, a este mundo, por amor. Murió en la cruz por amor por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué necesito ser un buen servidor? Estar dispuesto. No es perfección, sino tener disposición. Que nos encontramos, hermanos, que estuvieron 20, 30, 25 años en un grupo, tenemos que tener templanza. En el aspecto de que no todos los grupos, no todos los ministerios son iguales. Cada uno tiene sus condiciones diferentes, cada uno tiene sus características diferentes. Cada servidor tiene sus particularidades también. Dones, misiones diferentes. No es porque si yo estuve en tal grupo y esto es así, y así tengo que hacerlo. Cada grupo es diferente. ¿Que acumulamos experiencia? Sí. Pero tenemos que transmitirlo a la realidad en que nos estamos encontrando. En estos momentos de pandemia que nos estamos reuniendo virtualmente, hemos tenido que contextualizar las asambleas a la realidad que estamos viviendo. Una realidad que no solo nosotros estamos viendo, sino toda la humanidad. Y es que a eso tenemos que ser conscientes en esa parte, ¿verdad? Que hay manuales. Cada ministerio tiene un manual de funcionamiento, pero están en razón de la presencialidad. Pero tenemos que contextualizarlos a la parte virtual, a la virtualidad en la que estamos viviendo hoy en día. Y es por eso tenemos que tener templanza en esa parte, entendimiento y pedirle al Señor discernimiento. Un testimonio muy particular este año en mi persona, y es que el Señor utiliza a veces personas cercanas a uno para hablarle. Para esta pasada Semana Santa, yo tenía programado irme a visitar a mi madre. Pero ¿qué pasó? Con esto de la pandemia, no se pudo realizar ese viaje. Un hermano de otra comunidad me hace una sugerencia.
qué posibilidades había de organizar algo para la Semana Santa, algunas charlas o algo así a través de Zoom, una plataforma que yo no conocía, ni la había inventado a escuchar. Entonces me dispuse en ese momento, decir, mira, sí, entonces vamos a investigar sobre la plataforma. Y entonces fue donde pudimos programar toda una serie de charlas desde el lunes santo hasta el domingo de resurrección. Y ahí fue donde iniciamos a contextualizar la realidad en la que estábamos viviendo, porque todos estábamos separados. Y si no pudimos ya reunirnos más presencialmente, pero no estábamos viendo más allá las oportunidades que nos estaba presentando el Señor. Y es ahí donde tomamos la determinación con la iluminación a través del Espíritu Santo de, ok, vamos a organizar charlas semana a semana. Posterior a eso, ya dijimos, bueno, podemos darle un formato a la asamblea, a lo presencial, a lo virtual, tomando el formato presencial, adaptarlo a la virtualidad. Y vamos en ese proceso. Cuando ya el Consejo Central decide y da el mandato que hay que hacer asambleas virtuales, ya nosotros teníamos 3 semanas de estar haciendo las asambleas virtuales. Ya habíamos adelantado en esa parte de ahí. Y es por eso, mis hermanos, que hemos tenido esto se hace así, dice el manual, estamos claros, pero hay cosas que no se pueden hacer virtualmente. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros todos como servidores, ¿verdad? En esa parte. Venimos a servirle al Señor. El Señor nos envía a servirle a todos los vivientes, no servirnos a nosotros. Y muchas veces tenemos que aceptar cosas aunque no nos parezcan. Para eso hay toda una estructura que lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que ser obedientes. Y en la palabra lo dice. Hay que respetar las jerarquías. Hay un consejo central, hay un consejo de comunidad, hay ministerios que están conformados por servidores. Entonces todo es una estructura y tenemos que cumplir con las normas que dicta. Inclusive adaptarnos también a las normas que dicta la misma parroquia también. Porque aunque en estos momentos aquí en nuestro país existen 15 comunidades de hombres en Victoria, esas 15 comunidades tienen una realidad totalmente distinta, aunque es un mismo movimiento. Diferentes tipos de personas, contextos diferentes, sociales, económicos, diferentes condiciones de instalaciones. Nosotros tenemos la bendición de poder congregarnos en la iglesia, propiamente en el templo pequeño. Pero otras comunidades no están en el templo, sino están tal vez en uno de los salones parroquiales. Entonces, cada comunidad tiene que adaptarse a las condiciones que le brinda la parroquia en este caso. Entonces, yo no voy a ir a otra comunidad y voy a decir, es que allá se hace. No, es que tenemos que nosotros adaptarnos a la realidad en la que se encuentra el grupo, ese grupo al que yo estoy tomando la determinación y la decisión en pertenecer. ¿Qué es que yo en 25 años se hacía la oración de esta manera o esta estructura? Ok, perfecto. Pero al pasar aquí, tenemos que cumplir con las normas que nos dan a través de los manuales de cada uno de los ministerios. Porque hay un ordenamiento inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a conocer cada uno de esos ministerios. Tenemos primeramente
el ministerio de pastoreo, ¿verdad? Que son los hermanos que están en la entrada del templo, recibiendo a los vivientes, ¿verdad? Tomando sus datos, saludándoles, dándoles la bienvenida, y son los que le van a dar seguimiento a aquellos hermanos que por alguna situación no volvieron a regresar, hacerle la invitación a que se integren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando ya veamos todos los ministerios, la relación, la conectividad que existe entre varios ministerios. Y pastoreo es uno de los ministerios fundamentales en este caso, del movimiento. Pasamos al siguiente, que es asambleas, que son los hermanos que llegan a dirigir la asamblea, dar la bienvenida junto con el coordinador, ¿verdad? Hacen la oración al Espíritu Santo, presentan al predicador, y al final hacen todas las dinámicas que se desarrollan según la estructura de la asamblea. Tenemos el ministerio de alabanza. Son los hermanos que llegan ¿a qué? A animar la asamblea con los diferentes momentos de unción al Espíritu Santo, las alabanzas de alegría, de apertura de la asamblea, como para entrar en calor, como dicen, subir el ánimo. Y también son los que se encargan en las alabanzas cuando exponemos, tenemos la presencia de Jesús sacramentado ahí en el sagrario, ¿verdad? O cuando lo exponemos en el altar, ¿verdad? Entonces, este es el ministerio de alabanza que va en coordinación con asambleas. La intercesión, el ministerio de intercesión es el corazón del movimiento. Son servidores 24/7 y de por vida. El que es intercesor es un servidor para siempre. El que fue intercesor es un intercesor para siempre. En mi caso, que dejé de ser coordinador de intercesión, igual, recibí una formación y soy un intercesor para siempre. Seguir en oración, ¿verdad? Son los hermanos que son los que se encargan en el momento de oración, cuando tenemos a la presencia de Jesús sacramentado. Son los que hacen en oración, ¿verdad? Toman oración para ver a quién hacemos la entrega de la Virgen de las Victorias también. Eso es a través de oración. Son los hermanos que por alguna situación particular de algún hermano que necesita oración, que lo ponen en oración, ofrecen ayuno, sacrificio. Son los que manipulan las peticiones, ¿verdad? Y al tercer día de recibirlos, en este caso el jueves, ofrecen un holocausto de esas peticiones, ¿verdad? Ellos están en oración constante, de lunes a lunes. Consejería, son los hermanos que dan ese servicio de forma gratuita. El movimiento no cobra ningún monto monetario por ese servicio, ¿verdad? Para aquellos hermanos que necesitan alguna orientación sobre alguna situación particular, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la consejería se realiza durante la asamblea. También se recomienda que sea en momentos aparte de la asamblea para que este viviente, o inclusive el servidor, porque a veces hay servidores que necesitan consejería, no se pierdan de la asamblea. Entonces, se coordina normalmente en otros días, en horarios comúnmente que sean compatibles para tanto el que va a brindar el servicio de consejería como el que va a recibir la consejería.
Tenemos el Ministerio de Finanzas. Son los hermanos que se encargan de administrar los recursos económicos que se adquieren en cada asamblea o actividades extra asamblea, ¿verdad? Alguna actividad que se organice para recaudar fondos por alguna situación, ¿verdad? Entonces, es el que lleva el control de todo, es el que realiza el depósito semanalmente a la sede central, ¿verdad? Tiene que presentar el reporte, es el que presenta el informe ante el Consejo de Comunidad, ¿verdad? Cómo están las finanzas. Si se quiere organizar una actividad, entonces es el que lleva, bueno, o en cuánto se dispone para poder organizar la actividad. Ministerio de Ágape. Son los hermanos que se encargan de organizar algún refrigerio pequeño para el final de la asamblea, que es el espacio que se tiene para poder compartir entre vivientes e inclusive los que se asignan de padrinos a los nuevos vivientes para que es el momento que puedan conversar, explicarles un poquito sobre el movimiento, darles algunas orientaciones, ponerse en contacto ahí para que se cambien los datos, para darle ese seguimiento, ¿verdad? Esa es la función del padrino, en este caso, y es un momento de que se tiene para compartir como comunidad, ¿verdad? Pastoral social. Es un ministerio hablemoslo así, de ayuda social, con alguna situación que esté pasando algún hermano, una necesidad. Y es que no es necesariamente una necesidad económica, o no necesariamente una necesidad sobre algo que tenga que ver material o monetario. Muchas veces ellos se dan cuenta hay un hermano que necesita consejería, o necesita alguna orientación, necesita oración. Entonces ellos lo refieren, van a referirlos al respectivo ministerio correspondiente, sea intercesión o sea consejería en esa parte de ahí. O sea, pastoral social no es solo llegar y darles un paquete de alimentos, un diario, o ayudarle a pagar el recibo de la luz porque se van a cortar, cosas así. No necesariamente. Tuve la oportunidad, yo en mis inicios, en esto fue inclusive uno de los primeros ministerios que yo serví, pastoral social, y nos informan ahí que hay un hermano que necesitaba ayuda, se llegó, se organizó y todo, se le llevó al diario. El hermano no recibió el diario, porque él dijo que es que él no necesitaba del diario, sino lo que él estaba solicitando era acompañamiento, oración, que se orara por él, ¿verdad? Por una situación que estaban pasando familiarmente y estaba muy necesitada de la oración, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que este ministerio, ellos tabulan la información y van a detectar en sí cuál es la necesidad, ¿verdad?, que tiene ese hermano o que tiene ese hogar. Y ellos van a dar el trámite correspondiente, ¿verdad? No es llegar y solo diarios y diarios y diarios para repartir, y tal vez no es eso lo que realmente necesita la persona. O un hermano que está sin trabajo. Entonces, a través de ellos se hace alguna cadena de información. Bueno, ¿dónde hay alguna posibilidad laboral donde pueda colocarse el hermano? Esas son las principales funciones de este ministerio, que en los próximos formaciones se va a estar profundizando un poquito más. Tenemos el Ministerio de Logística. Este ministerio es como el pulpo, hablemoslo así. Es este ministerio que dentro de este ministerio está también el Ministerio de Comunicaciones. Logística, ¿qué entendemos? Es organizar, delegar, dirigir, ejecutar. Y es en este ministerio es donde vamos a iniciar con los nuevos servidores. Si un ejemplo, tenemos un servidor o un viviente que quiere servir, es aquí donde va a empezar en logística. ¿Para qué?
Es aquí donde él va a aprender y va a conocer todo respecto a ¿qué? Al movimiento. Cómo funciona cada ministerio. Cada semana va a estar sirviendo, colaborando en cada ministerio. Que, por ejemplo, bueno, en pastoreo solo tenemos un hermano. Bueno, ok, entonces va a haber uno ahí que va a estar colaborando la semana de pastoreo y va a conocer cómo es que se trabaja en la parte de pastoreo. Si el de finanzas no pudo llegar ese día, bueno, entonces uno de logística ese día se va a encargar de las labores del Ministerio de Finanzas. Que que el compañero de Ágape no pudo llegar por alguna situación de tránsito familiar o de trabajo. Bueno, entonces ese ministerio, con los hermanos que estén ahí, en la parte de logística, entonces van a coordinar esa parte de ahí. Van a ayudar también a quienes, a los de intercesión, son los que se van a encargar la parte logística de preparar todo lo de la asamblea. Sacar el armón para el predicador, montar el altar, colocar las velas, los manteles, colocar la Virgen. ¿Por qué? Porque el ministerio de intercesión, antes de la asamblea, ellos tienen que ponerse en oración, centrados a la oración, única y exclusivamente. Para eso es el ministerio logística, para montar y desmontar. Ahí colaborarle también a los de alabanza, ¿verdad? Bajar el equipo, conectarlo, después desconectarlo y ayudarle a cargar. Es trabajo en equipo. Y es la manera de donde todos vamos a poder conocer más a fondo cómo funciona cada ministerio. Porque ya cuando pasa por ese proceso, entonces ya va a descubrir cuáles realmente son los dones. Porque a través de ese proceso, el Señor va a darle a conocer cuáles son sus dones. Tal vez algunos tendrán dones, su don es el canto. El otro de su don es ese carisma de recibir a la gente. O el don es de llegar y animar. O el don del canto, ¿verdad? Entonces, es importante de tener claro este punto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están conformados los ministerios? Cada ministerio están conformados por servidores que en su momento fueron vivientes, ¿verdad? Que fueron vivientes. 2, 3, 4, 5, entre mayor cantidad de servidores dispuestos a servir al Señor, conforman ese ministerio. Cada ministerio va a tener un coordinador y un subcoordinador, ¿verdad? Entonces, y los demás servidores, que van a estar por un periodo, la coordinación de 3 años. Queda a criterio del consejo en conjunto del coordinador si continúa o no, ¿verdad? Un periodo más. Después, el consejo de comunidad lo encabeza un coordinador y un subcoordinador, y los coordinadores de los diferentes ministerios, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, son 7 ministerios, bueno, entonces más el coordinador, el consejo estaría compuesto de 9 personas. Aunque normalmente el subcoordinador está a cargo de un ministerio, ¿verdad? También. O pueden servir, igual el coordinador, en un ministerio también. Y después está el Consejo Central, donde hay un coordinador general
Consejo Central de Hombres, ¿verdad? Está un coordinador general, en este caso es señor Roy Sánchez, donde tienen un subcoordinador, ¿verdad? Y los acompañan también los 15 coordinadores de comunidades, ¿verdad? Por el momento son 15. Bueno, tenemos 2 comunidades en formación, todavía más, que al aperturarse pasarían a ser 17 coordinadores. Entonces, a como vayan aperturándose más comunidades, va creciendo así el Consejo Central de Hombres, en este caso. ¿Verdad? Entonces, permítame un momentico, voy a expulsar a alguien por acá. Ok. Y para cerrar esta noche, bueno, esta parte de la formación, una frase que nos dejó nuestra Madre Teresa de Calcuta, mayor ejemplo, ¿verdad? El segundo mayor ejemplo, ¿verdad? De servicio, porque la primera es nuestra Madre, ¿verdad? La Virgen María, donde nos dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esta frase va con la palabra esta, ¿verdad? Que nos dice en Mateo 20:28, ¿verdad? Nosotros no estamos para ser servidos, sino nosotros venimos para servir. Y con esto estamos dándole conclusión a esta primera parte, ¿verdad? De esta formación, donde en resumen, el servidor tiene que ser un servidor afable, espontáneo, tiene que ser heterogéneo, hablemoslo así, que pueda amoldarse en los diferentes ministerios, en las diferentes tareas, no encasillarme solo en una. Como decimos terrenalmente, servidores polifuncionales, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos. El Señor en cada proceso nos va a ir capacitando. Él nos va dando lo necesario para poder cumplir con esa tarea que nos está encomendando. Ejemplo, el don de la oración para mí no es mi fuerte. Pero bueno, él decidió ponerme 3 años en el Ministerio de Intercesión y me dio las herramientas necesarias para poder cumplir de la mejor manera, no tal vez perfecto, pero de la mejor manera, esa misión que me encomendó. Él durante el proceso lo va capacitando a uno. Y uno durante ese proceso, uno va experimentando dones, ¿verdad? Yo no era para estar al frente con un micrófono y estar animando. Bueno, tuve la oportunidad de servirle en asambleas, ¿verdad? El Señor despertó o me dio en ese momento eso que necesitaba, ¿verdad? Entonces, el requisito principal es tener disposición y aceptar las normas que nos dan, contextualizarlas a la realidad. Ahorita estamos en la parte virtual, pero después tenemos que llevarlos ¿a qué? A lo presencial. Entonces, le voy a pedir a nuestro hermano Alexander, para cerrar esta primera parte con una pequeña oración, para cerrar esta primera parte, antes de entrar al momento de oración.